oscilaciones pendulares o penduleo. Tal cual el nombre lo dice, es el comportamiento de la parte rotante de la máquina como un péndulo físico. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer ahí? Nosotros recordemos esto. Según vimos en un par de expresiones recién, la potencia activa en Bornes podía terminar siendo igual a m por u sub f sobre xs por e sub 0 por seno de psi sub 0. ¿Qué quiere decir? Cuando trazamos el diagrama circular, si u sub f es constante, si e sub 0 es constante, por mantener la excitación constante, sabiendo que x, s y m son constantes, ¿de quién depende la potencia en Bornes? Solo del desfasaje psi sub 0 en función del seno de ese ángulo. ¿Quién era psi sub 0? El desfasaje de E sub 0 u sub f. Exactamente, u sub f es sub 0, que más allá de su módulo sabemos que es proporcional a la excitación, y tiene el desfasaje psi sub 0 respecto de u sub. ¿Qué quiere decir? Es una constante multiplicada por seno de psi sub 0. ¿Entre qué valores puede variar seno de psi sub 0? Entre 0 y 1. Entonces, todo esto lo podemos sintetizar diciendo P sub B igual a potencia en Bornes máxima, que va a ser para cuando seno de psi valga 1. ¿Cuánto vale psi para que seno valga 1? 90 grados, cuando nos poníamos verticales en el diagrama circular. Entonces, potencia en Bornes máxima por seno de psi sub 0. De la misma manera podemos decir que el par resistente de nuestra máquina es igual a la potencia en Bornes dividido omega 1. Omega 1 es la velocidad de sincronismo en radianes por segundo. O sea que va a ser igual a PB máximo sobre omega 1 multiplicado por seno de psi sub 0. ¿Por qué resaltamos esto? Porque para que la máquina se mantenga en sincronismo, ya lo hemos dicho también hace un rato, ¿qué condición debe darse con respecto a MR, o par resistente? Que siempre sea igual a ¿quién? Al par motor. Si crece el par resistente, tiene que crecer el par motor para compensarlo y mantener el sincronismo. Si por esas casualidades mi máquina pierde potencia mecánica porque se le obstruye un conducto de combustible, si no bajo potencia eléctrica, se genera un desequilibrio y se termina frenando. Si por accidente se abrió la válvula de combustible e incrementa la potencia mecánica, si no la compenso con potencia eléctrica, se me sale el sincronismo por sobrefrecuencia. Entonces siempre tiene que mantenerse equilibrado. Pero lo importante es tener en claro lo del par resistente, porque cuando un generador, una máquina síncrona está marchando como generador, al par resistente no lo controla el dueño del generador. ¿Quién lo controla? La carga. ¿Y quién es la carga? 40 millones de argentinos conectados al sistema interconectado. En donde, aunque ustedes están acá en clase, decidieron dejar el aire acondicionado prendido en su casa para que cuando vuelvan esté fresco o esté calentito. A ver. O los que tenemos suerte de que tenemos una esposa en casa que nos está planchando la ropa, está planchando ahora a las 10 de la noche, en pleno pico de consumo. Pero bueno, ¿quién le hace entender a un abogado las cuestiones de eficiencia energética? Entonces, el cliente, el usuario es el que decide cuánto vale la corriente que tienen que entregar los generadores. Al par resistente lo controla el cliente, no lo controla el generador. Entonces, el dueño del generador sí que tiene la obligación de hacer regular su par motor acorde al par resistente. ¿Y con qué nos encontramos? Con que cuando la máquina está funcionando, sobre todo en máquinas viejas, era común notar con instrumentos analógicos cómo en pleno funcionamiento la aguja del amperímetro de corriente de carga estaba permanentemente oscilando. Que esté oscilando, ¿qué quiere decir? Que cuando el amperímetro sube está generando más potencia, que cuando el amperímetro baja está generando menos. Pero a lo largo del tiempo la potencia promedio se mantiene constante. ¿Qué tiene que ocurrir para que suba la corriente y qué tiene que ocurrir para que la corriente baje? Para que suba la corriente le tengo que dar más potencia mecánica. Para que la corriente baje le tengo que restar potencia mecánica. Cuando le doy potencia mecánica, los polos se aceleran para adelantarse respecto de su F. Sube su velocidad instantánea. Para que vuelva a perder velocidad, tengo que retrasarlos. Entonces, baja la potencia mecánica, baja la potencia eléctrica. El rotor está siempre haciendo un jueguito, girando a velocidad promedio de sincronismo
acelerándose y desacelerándose, acelerándose y desacelerándose, que hace que desde el punto de vista eléctrico aparezcan fluctuaciones de potencia, pero desde el punto de vista mecánico es lo grave. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista mecánico el rotor girando, si es una máquina de un par de polos a 3000 revoluciones por minuto, en determinado momento tiene aceleraciones positivas, desaceleraciones que lo hacen retroceder, y ese es el efecto de un péndulo físico, que no es un péndulo que está estático y oscila simplemente. Oscila sobre una velocidad de sincronismo que puede ser muy alta. Un rotor de 1,5 metros de diámetro marchando a 3000 revoluciones, o un rotor de 16 metros marchando a 100 revoluciones por minuto. Esas oscilaciones pueden llegar a llevarlo a la destrucción. ¿De qué depende eso? De que aparezcan esas oscilaciones pendulares. De fluctuaciones periódicas en la carga. A ver, que tengamos una carga que provoca perturbaciones, que hace que de repente tengamos picos de corriente y se den cíclicamente, con una determinada frecuencia. ¿Qué puede llegar a ser? En un generador relativamente chico, que le conectemos un compresor de aire de pistón. ¿Vieron el efecto que produce en las lámparas si alguien tiene un taller cerca cuando arranca el compresor? Bueno, imagínense que esa energía, lo que nosotros vemos es caída de tensión en la red que se manifiesta en nuestras lámparas. Imagínense el grupo electrógeno que esté alimentando ese compresor, lo que está sufriendo cuando recibe pulsos de carga y descarga, pulsos de carga y descarga. La otra que podemos tener es que sea un motor sincrónico arrastrando a un compresor de pistón, en donde el motor va a estar consumiendo energía eléctrica de la red y él va a tener que consumir más potencia y dejar de consumir potencia, consumir más potencia y dejar de consumir potencia conforme pistonea el compresor. Entonces, ese tipo de perturbaciones son las que pueden manifestarse y llevar a pensar en el efecto pendular. ¿Qué es básicamente el efecto pendular? Recordando que nosotros, alineado con E sub 0, suponemos siempre que tenemos el polo de la máquina, que crezca la potencia es que crezca psi sub 0, que decrezca la potencia es que decrezca psi sub 0. Entonces, es que la corriente, la E sub 0, se vaya un poquito más adelante o se vaya un poquito más atrás. Que aparezca un delta psi sub 0 negativo y un delta psi sub 0 positivo. Pero no es solamente el vector cambiando de posición, es el polo representado por el vector el que tiene que adelantarse o retrasarse respecto de este sistema que está girando a omega 1 radianes por segundo o a n1 revoluciones por minuto. Entonces ahí caben varios análisis que hacer, que si a esto lo trasladamos a lo que ocurre en una curva en que representemos par en función del ángulo psi sub 0, el par resistente es potencia en bornes dividido omega 1, potencia en bornes máximo dividido omega 1 por seno de psi sub 0. La potencia máxima es constante una vez que diseñamos la máquina, la velocidad de sincronismo es constante, lo único que cambia es psi sub 0. ¿Qué comportamiento tiene entonces el par en función de psi? Es una sinusoide. En donde podemos representar este funcionamiento. Y vamos a decir, acá tenemos un par motor 1 igual a un par resistente 1. Cuando entramos con ese par, la máquina está funcionando con un ángulo psi sub 0,1 de decalaje, que es este que tenemos dibujado acá, psi sub 0,1. ¿Qué tiene que ocurrir para que la máquina esté trabajando con ese par resistente a velocidad constante? El par motor tiene que ser igual. Y desde ese punto estable aparecen las oscilaciones pendulares y aparecen perturbaciones. Vamos a analizar el primer tipo de perturbaciones, o el primer tipo de oscilaciones pendulares producidas por un determinado fenómeno de perturbaciones. Son las oscilaciones libres. Estas oscilaciones libres pueden ser, ¿qué es la oscilación libre? El penduleo que hace el rotor libremente sobre la posición de funcionamiento normal o promedio. Estas oscilaciones pueden ser de pequeña amplitud o de gran amplitud.
Cualquiera de ellas puede producir efectos parecidos o efectos muy diferentes según el caso. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a las de pequeña amplitud. Máquina funcionando con el ángulo psi sub 0,1, con momento motor 1 igual a momento resistente 1. De repente, por esas cuestiones locas de la electrónica, se le abre un cachito más la válvula de combustible sin que haya crecido la potencia en bornes que esté entregando o que le estamos requiriendo al generador. Entonces, el par motor temporalmente se ubica acá. Momento motor 2. ¿Qué tiene que ocurrir para llevarnos a esa posición del momento motor 2? Nos tenemos que mover ese punto. Nos tenemos que ir a un ángulo que tenemos acá que se va a llamar psi sub 0,2. ¿Quién es psi sub 0,2? Psi sub 0,1 más delta psi sub 0. Es decir, psi sub 0,2 es igual a psi sub 0,1 más delta psi sub 0. ¿Por qué? Porque le hemos inyectado más combustible. Se desplazan más los polos con respecto a su eje. Y ahí deberían tender a igualarse par motor con par resistente. Pero mientras se produjo eso y el rotor comenzó a acelerarse, desapareció la perturbación que tuvimos en el par motor y desaparece el nuevo par motor. Vuelve a quedar el par motor 1 solamente. ¿Con qué nos encontramos? Con que el rotor se adelantó, tomó más velocidad, se fue hasta psi sub 0,2, está con un par resistente 2, pero el par motor es el 1. ¿Puede quedarse funcionando en el par resistente 2? No, porque al haber más par resistente que par motor, el par resistente lo va a comenzar a frenar. En la medida que lo comienza a frenar, pierde velocidad. Cuando pierde velocidad, primero se había acelerado para llegar hasta MR2, es decir, tiene una velocidad superior al sincronismo. Cuando llega a MR2, adquiere la velocidad de sincronismo y desde ahí empieza a acelerarse en sentido negativo y pierde velocidad. En el retroceso hacia psi sub 0,1, cuando llega a este punto le vamos a llamar A y a este punto le vamos a llamar B. Cuando llegó a B, se equilibraron los pares inicialmente y por ende habíamos llegado a una velocidad sincrónica nuevamente. En el momento en que desapareció la perturbación del par motor, nos quedó el par motor 1, el par resistente 2, diferencia de pares pero con velocidad de sincronismo. Para retroceder hasta psi sub 0,1 tiene que perder más velocidad, acelerarse en sentido negativo. Entonces vuelve hacia A. Cuando llegamos al punto A, ¿con qué nos encontramos? Se equilibraron los pares. Pero el rotor está a una velocidad por debajo de la de sincronismo. ¿Qué tiene que hacer para recuperar velocidad? Subir el par motor. Ya están equilibrados los pares. Entonces no le queda otra que perder más velocidad. En la medida que pierde velocidad, llega y se ubica acá en el punto C, en donde al punto C le corresponde un ángulo psi sub 0,3, en donde psi sub 0,3 es igual a psi sub 0,1 menos delta psi sub 0, estamos en el vector de abajo, en donde el par resistente es MR2, pero el par motor sí, perdón, MR3, pero el par motor sigue siendo 1. La velocidad del rotor ahora sí es menor que la de sincronismo, pero tenemos una diferencia de pares positivos. ¿Qué va a hacer esa diferencia de pares positivos? Lo va a acelerar, que tome velocidad de nuevo. Entonces, toma velocidad de nuevo. Cuando llegamos al punto A, deja de haber aceleración, pero la velocidad sobrepasó la de sincronismo. Al haberla sobrepasado, ¿qué va a hacer? Va a tender a ir de nuevo hacia el punto B. Cuando llegue al punto B, va a estar en velocidad de sincronismo, pero el momento resistente es más grande que el motor. Va a volver a retroceder. Cuando pase por el punto A, se van a ver equilibrados los pares, pero estamos en velocidad menor a la de sincronismo. Tenemos que retroceder más para volver a tener par que lo tienda a llevar al sincronismo otra vez. Entonces, esa es la oscilación pendular. Se va a terminar amortiguando en un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida que oscile,
hay velocidades instantáneas que hacen que haya pérdidas adicionales por rozamiento. A ver, el rozamiento es uno cuando la máquina gira a velocidad de sincronismo, pero si por sobre esa velocidad está cambiando sus velocidades y hay velocidades instantáneas variables, hay un rozamiento adicional. Adicionalmente a eso, ¿se acuerdan los otros días cuando estudiamos el cortocircuito y les dije que estas máquinas se dotaban de arrollamientos amortiguadores? ¿Qué era el arrollamiento amortiguador? Tengo mi inducido con todos sus conductores, tengo el polo, sobre el polo se colocan barras que lo atraviesan axialmente de un extremo al otro y se cortocircuitan en ambos extremos. Entonces, como esta máquina está conectada a un sistema previamente energizado por otros generadores, yo acá voy a tener un campo de excitación que gira a velocidad omega 1. Voy a tener un campo un campo de reacción de inducido que gira a velocidad omega 1 y un campo de excitación de los polos que también gira a velocidad omega 1. Pero cuando los polos comiencen a oscilar, van a oscilar frente al campo de excitación, el campo de reacción de inducido con velocidades instantáneas diferentes. ¿Qué va a pasar? Las líneas de reacción de inducido sobre la jaula de ardilla, ya vamos a ver la semana que viene lo que es la jaula de ardilla, pero que esto es una similitud dentro de esta máquina, sobre esas barras van a inducir fuerzas electromotrices. ¿Por qué? Porque los conductores están oscilando frente al campo θ sub i. ¿Qué pasa cuando un conductor oscila frente a un campo magnético? En el conductor Faraday-Lenz se inducen fuerzas electromotrices. Por Lenz, ¿qué polaridad tienen esas fuerzas electromotrices? Las necesarias para hacer circular una corriente que se oponga a la causa que la produce. Si la causa que la produce es la oscilación del polo frente al campo de reacción de inducido, va a amortiguar esas oscilaciones. Entonces, si le ponemos arrollamiento amortiguador, estas oscilaciones se van a amortiguar mucho más rápido. ¿Qué problema tendría ponerle arrollamiento amortiguador a una máquina síncrona? Lo vimos los otros días. Desde la perspectiva del análisis del cortocircuito. Aumentaba la corriente de choque, aparecía el fenómeno subtransitorio, que era la más grande de todas las corrientes, la inicial del cortocircuito. Si no teníamos arrollamiento amortiguador, teníamos solo el tránsito. Pero esto contribuye a mejorar el funcionamiento dinámico ante oscilaciones pendulares. Pero a su vez, el arrollamiento amortiguador tiene una finalidad extra. ¿Qué pasa si yo no excito la máquina y la dejo quieta? Cuando la reacción de inducido producida por la corriente de carga que llega desde la red hace que se torne un campo rotante, cuando ese campo rotante pasa frente a las barras del arrollamiento amortiguador, induce fuerzas electromotrices. Esas fuerzas electromotrices hacen circular corrientes. ¿Qué pasa cuando circula una corriente dentro de un campo magnético? Aparece una fuerza que va a tratar de hacerlo mover al sistema donde se inducen esas corrientes. Y como este sistema está montado sobre un eje que le permite girar libremente, va a hacer que el rotor comience a girar. Y se va a comportar como un motor asincrónico, que es el motor que vamos a estudiar desde la clase que viene. Particularidad de los motores sincrónicos comunes. A ver, como generadores le metemos potencia mecánica en el eje y lo hacemos girar. Como motores no tienen capacidad de arrancar desde velocidad cero. Necesitamos externamente llevarlos a una velocidad próxima del sincronismo. Recién cuando lo tenemos a velocidad próxima del sincronismo lo excitamos, se acopla en sincronismo y gira a la velocidad que corresponde según el número de polos. Al tener arrollamiento amortiguador, el arrollamiento amortiguador hace que comience a funcionar como asincrónico y vaya lentamente tomando velocidad hasta llegar a velocidades cercanas a la del sincronismo. Cuando está a velocidad cercana a la del sincronismo, lo excitamos y se acopla y funciona como sincrónico. No necesita un sistema externo para hacerlo llegar a la velocidad próxima a la del sincronismo. Para que ustedes se den una idea, este principio de funcionamiento tienen los generadores de la central Bicentenario, la nueva de PKI en Pilar, en donde funcionan como generador, no funcionan como motor. Pero los sistemas de la central Bicentenario tienen una particularidad. Las turbinas de gas que accionan los dos generadores principales no tienen capacidad tampoco para arrancar desde velocidad cero.
La turbina de por sí necesita estar a una velocidad suficientemente alta para recién meterle combustible y echarle el fosforito para que se encienda. Necesita tener ya flujo de aire circulando. Ustedes están con máquinas térmicas, hidráulicas y de fluido. ¿Estudiaron de turbinas? Bueno, la turbina necesita para arrancar, no es... A ver, de la misma manera que el motor de combustión interna necesita el motor de arranque, porque solo no arranca, la turbina necesita tomar velocidad, que circule aire, recién ahí meterle el combustible y encender. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? El propio generador síncrono se lo conecta como motor asíncrono a la red, toma velocidad. Al tomar velocidad, podríamos decir que es para acoplarlo en sincronismo como motor. No, porque va a ser un generador. Pero cuando ya tomó velocidad, la turbina está haciendo circular aire, se le inyecta el combustible, se le prende el fosforito, la turbina toma velocidad y la turbina lo lleva a velocidad de sincronismo. Cuando está a velocidad de sincronismo, se lo excita y no hay problema de acoplamiento a la red. ¿Se acuerdan que dijimos poner en paralelo un generador con una red implica estar en sincronismo, que es concordancia de fase, que es decir, que llegue a la máxima tensión junto con la red del generador? Acá ya está de por sí porque ya estaba conectado a la red, funcionando como motor. No necesitamos sincronizarlo, no necesitamos usar ningún sincronoscopio. Ya viene sincronizado porque está funcionando como motor. Entonces arranca como motor asíncrono. Cuando llegó a velocidad de asincronismo, se pone en marcha la turbina y se lo acelera hasta la velocidad nominal y queda generando según la excitación que le estemos dando. Problema de los motores síncronos. Volvemos al motor síncrono. De la misma manera que no tiene par de arranque, si yo lo cargo mecánicamente de manera excesiva, ¿qué pasa? Se bloqueaba automáticamente, se frenaba y no tiene posibilidad de volver a arrancar. Si tiene el arrollamiento amortiguador, cuando pierde el sincronismo queda marchando como asíncrono. Si yo le libero la sobrecarga que lo estaba frenando, lo vuelvo a excitar y se vuelve a acoplar automáticamente sin tener que llevarlo a velocidad de sincronismo con un sistema externo. Entonces el arrollamiento amortiguador incrementa la corriente de choque ante un cortocircuito, pero un cortocircuito en un generador es muy poco probable. Bueno, los cortocircuitos se producen en las redes y posiblemente lejos, entonces no nos los afectan. Las protecciones lo despejan a la falla rápidamente de manera que no lo van a dañar. Entonces, al fin y al cabo, el arrollamiento amortiguador ayuda en las oscilaciones pendulares, permite el arranque como motor asíncrono e incluso permite el arranque de las turbinas que accionan al generador sincrónico. Volviendo acá, el arrollamiento amortiguador va a hacer que esto se acomode más rápido. Visto desde la perspectiva de las energías, cuando estamos en el punto C, estamos a velocidad de sincronismo, a velocidad subsincrónica, pero con un par motor mayor que el resistente. En la medida que el par motor lo comienza a acelerar, esa diferencia de par motor versus resistente se llama momento sincronizante. ¿Por qué? Porque tiende a llevarlo al punto A de sincronismo. Mientras se va acelerando, va acumulando energía cinética y el área, si yo desde el punto C trazo una vertical hacia arriba, hasta la horizontal que pasa por A, acumula toda esa energía cinética. Cuando llegamos al punto A, no hay más aceleración porque se equilibraron los pares, pero la máquina está con una sobrevelocidad, tiene energía cinética acumulada, entonces se pasa hacia el punto B. Hasta el punto B entrega toda esta energía como energía eléctrica. Llegó al punto B. ¿Qué pasa en el punto B? Volvimos a velocidad de sincronismo, pero tenemos un par resistente mayor que el par motor y empezamos a retroceder. Pero en cada oscilación el arrollamiento amortiguador va a hacer que las áreas sean cada vez más chiquitas y luego de un par de ciclos desaparece el problema. ¿Cuál es el problema? Que la perturbación que hizo que aparezca esta oscilación pendular sea cíclica y se produzca con una frecuencia tal que entre en resonancia con la frecuencia natural del sistema rotante. Todo sistema rotante tiene una frecuencia natural. Bueno, se puede calcular esa frecuencia. ¿Cómo se calcula? El periodo de un péndulo físico, si a la máquina la estamos estudiando como un péndulo físico, ¿se acuerdan de la diferencia entre un péndulo físico y un péndulo real? Física 1. ¿Qué hacen acá si no se acuerdan del péndulo? ¿Cuál era el péndulo? El péndulo. Una masa suspendida de un hilo que le permitía pendulear la hamaca puntualmente. ¿Qué era el péndulo físico?
un cuerpo que sufría el mismo efecto. Y había forma de compararlos o incluso ver la equivalencia entre un péndulo físico y un péndulo real. A ver, puntualmente, si hacemos el dibujito, yo desde acá cuelgo un hilo, cuelgo una masa y la hago que oscile. Péndulo real. Péndulo físico es, desde el mismo punto, agarro un cuerpo, le dejo un punto desde el cual esté suspendido y que le permita moverse, lo tiro y lo suelto y lo suelto y lo dejo que se balancee. Las oscilaciones pendulares de esta máquina se comparan a las de un péndulo físico. No es para nada un péndulo convencional, digamos. Entonces, el periodo del péndulo físico era igual a 2 por pi por la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el momento director. Cuestiones propias del péndulo físico. ¿Qué era igual el momento de inercia? Acá cuando hablamos de un momento, de un sistema rotante, en donde el rotor del generador, la turbina el rotor de la turbina y el eje, más o menos deformados, no son otra cosa que parecidas a un cilindro o a la suma de varios cilindros. ¿Cómo se calculaba el momento de inercia en un cilindro? Depende de la forma que tenga. Cilindro. Masa por radio al cuadrado. Entonces, la masa es igual al peso dividido la aceleración de la gravedad, 9,81. El radio al cuadrado es diámetro al cuadrado dividido 4, porque es caprichoso la punta y siempre trabaja con diámetro y no con radio. Diámetro cuadrado sobre 4 es radio al cuadrado. Peso dividido gravedad es masa. ¿Qué es el momento director? El momento director en el péndulo físico es igual a la derivada del momento sincronizante con respecto al desplazamiento angular físico. 4, sí, un 4. Derivada del momento sincronizante con respecto al desplazamiento físico, es decir, desplazamiento geométrico que sufre el péndulo físico. Este desplazamiento que medíamos acá o que medíamos acá, ¿es geométrico o es eléctrico? Geométrico. Porque estos 90 grados, estos 180 grados eléctricos, o en el diagrama vectorial tenemos grados eléctricos. Entonces ahí tenemos que hacer una transformación. Momento directo puede ser igual a derivada del momento sincronizante con respecto al ángulo psi sub 0 multiplicado por P, que es el número de pares de fotos. Porque el ángulo geométrico es el eléctrico dividido P. Como el eléctrico está en el denominador, P pasa al numerador. ¿Quién es el momento sincronizante? Acá lo pusimos. Es la diferencia entre el par motor y el par resistente que tienden a llevar la máquina al sincronismo. Cuando la máquina no estaba penduleando, cuando se encontraba con par motor 1 igual a par resistente 1 en el ángulo psi sub 0,1 y no había oscilación pendular, ¿cuánto vale el momento sincronizante? 0. No existen las áreas, no se está desplazando el rotor, no está penduleando. Entonces, momento motor menos momento resistente, 0. ¿Por qué? Porque no hay momento remanente, no hay aceleración en ningún sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que derivar el momento sincronizante con respecto al desplazamiento. Pero, haciendo una salvedad. La perturbación que llevó a que nos moviéramos hasta MR2 es que primero apareció un momento motor 2. Mayor que el momento motor 1, pero dijimos, una vez que el rotor comenzó a adelantarse, la perturbación desapareció. Entonces, para todo el análisis que viene de ahí en adelante, el momento motor siempre se mantuvo en el mismo valor, M sub M1. El único que oscilaba hasta arriba y hasta abajo era el momento resistente. Entonces, si yo acá tengo un momento motor constante y lo que cambia es el momento resistente, cuando lo voy a derivar, la derivada de una constante que es igual a 0. Entonces ni hace falta que metamos el momento motor para calcular el sincronizante. Es solo la variación del momento resistente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el momento director como derivada del momento resistente de PB máximo
por seno de psi sub 0 multiplicado, con respecto a psi sub 0 y falta dividido omega 1, porque el momento es dividido omega 1, pero lo vamos a poner en función del ángulo geométrico. Entonces, esperen que acá me ha faltado. No, estamos a ver. No está. No lo vamos a poner nada en función del ángulo geométrico. Nos faltó la P adelante. ¿Por qué? Porque para derivar por ángulo eléctrico multiplicábamos por P. P es constante, omega 1 es constante. PB máximo también lo podríamos haber dejado afuera, pero lo dejamos dentro. Total, al fin y al cabo, una constante multiplicado a seno de psi sub 0, que es la única en función de psi sub 0. Entonces, aquí es igual el momento director según esa derivada. P sobre omega 1 por PB máximo por la derivada de seno del psi sub 0 con respecto al psi sub 0 coseno del psi sub 0. Ese es nuestro momento director. No es ni más ni menos. A ver, acá nosotros teníamos par representado los pares. Par resistente era PB máximo sobre omega 1 por seno de psi sub 0. El momento director también es un par. Y es PB máximo sobre omega 1 por coseno de psi sub 0 y por el número de pares de polos. Pero sabiendo que el número de pares de polos es constante, la única que nos queda de diferencia con respecto a m sub r es que uno es seno y el otro es coseno. ¿Qué quiere decir eso? El momento director tiene esta forma. Esto es momento director y esto es momento resistente. El momento director derivada del momento sincronizante respecto del desplazamiento. ¿Y con qué nos encontramos? Con que para toda la zona de trabajo que tenemos entre 0 y psi sub 0,2, fíjense la variación que tiene el momento director, desde el máximo hasta acá. Esa es la única variación con respecto a todo este valor que tiene. Quiere decir, podemos prescindir de la variación cosenoidal, porque en realidad siempre se mantiene muy próximo a 1. Entonces decimos, para que no se nos complique, coseno de psi sub 0 lo sacamos del cálculo. Suponemos que es directamente momento director igual a P por PB máximo dividido omega 1. Y a ese momento director lo llevamos junto al momento de inercia a